Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para el que no me conoce, yo soy Duca, soy un ítalo argentino con ciudadanía italiana, con doble ciudadanía. Estoy viviendo en Italia y te cuento mis experiencias de lo que llevo viviendo en Italia, que ya hace un año que estoy en el sur de Italia, más precisamente. Y bueno, como están viendo, me encuentro acá en el campo, disfrutando un poco del aire puro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, acá cerca de la ruta, por ahí se van a escuchar que pasan los autos, pero bueno, espero que salga bien el audio. Bueno, básicamente este video es porque me han cuestionado, me han preguntado si conviene comprar un vehículo, conviene comprar un auto o una máquina, como le dicen en Italia, para moverte por el territorio, ¿no? Si conviene, si no conviene, qué es lo conveniente para moverse dentro de Italia. Y bueno, yo te voy a decir mi experiencia a raíz de lo que estuve estudiando, porque estuve viendo diferentes opciones, porque vi páginas donde uno puede encontrar diferentes precios de vehículos usados. Yo estuve viendo vehículos usados. También hay opciones de comprar vehículos nuevos, pero bueno, eso te lo voy a decir ahora. Bueno, entonces el principal factor a tener en cuenta es la ubicación, dónde estás viviendo y dónde trabajás. Ese es el principal factor que tenemos que tener en cuenta. Si vivimos en una ciudad, por ejemplo, vivimos en una ciudad grande como Roma, como Milano, como no sé, Torino o bueno, Venecia, tenemos un montón de transporte, varias opciones de transporte público que podemos utilizar día a día sin mayores inconvenientes. En cambio, si tenemos un vehículo para movernos dentro de Milano, se va a complicar bastante, es engorroso y un montón de cosas más. Entonces, si vivís en una ciudad grande y trabajás ahí mismo dentro de la ciudad, para moverte ahí no vas a necesitar un auto. No es necesario que vayas y te compres un vehículo, porque tenés un montón de opciones de transporte público con el cual te podés mover normalmente. Ahora, si vivís en un pueblito que está a pocos kilómetros de una ciudad grande, porque suponiendo que vos trabajás en Milano, pero vivís en una localidad que está a 20-30 kilómetros o menos, bueno, poco menos, poco más, da igual. Por ahí te conviene tener un vehículo, porque te vas a ahorrar lo que sería alquiler y te podés comprar un vehículo para moverte y llegar sin mayores inconvenientes al lugar de trabajo, ¿no? Siempre en las ciudades grandes, a los alrededores tenés pueblos chicos con alquileres más económicos y también tenés conexión de tren, lo cual tampoco se justificaría comprarte un auto para ir a trabajar a Milano, porque como ya te dije, Milano, entrar a Milano con auto es engorroso y bueno, es caro, aparte tiene un montón de cosas que hacen que no sea conveniente ir en auto, en base a lo que yo conozco, en mi opinión, ¿no? Ahora bien, Italia, por ejemplo, bueno, la mayor parte de Italia está preparada para que vos tengas un vehículo. Por eso toda la gente tiene uno o dos autos en todos lados. Todas las personas que conozco en Italia tienen uno o dos vehículos. También pueden llegar a tener una moto. Conozco gente que tiene dos vehículos y una moto para moverse más cómodo, más rápido, de acuerdo a lo que tenga que hacer durante el día o la semana. Y como toda Italia tiene conexión de autopistas, autovías y rutas, está preparado, como te decía, para que te muevas en vehículo tranquilamente. Otro factor muy importante es que podés comprar un vehículo. Cualquier persona puede comprarse un vehículo. Hay facilidades, hay precios accesibles. No es como en Latinoamérica, precisamente como en Argentina, que es carísimo tener un auto, mantenerlo con todos los impuestos que tenés. Si bien en Italia tenés impuestos, pero al momento de poder adquirir un auto, lo puedes hacer de manera muy sencilla. Quiero enfocarme en esto, en el precio. Te digo que son accesibles los autos. Tenés por ahí también autos de alta gama a precios relativamente bajos, ¿no? Estamos hablando siempre de usados, de autos usados. Y si necesitas un auto para moverte por un pueblo de un pueblo a otro, para ir a trabajar, te puedes comprar un auto usado con pocos kilómetros, menos de 100.000 kilómetros, y puedes encontrar muy buenos precios. La verdad que yo estuve mirando, tenés autos de gama baja, gama media y gama alta. Como por ejemplo, el auto más vendido en Italia ya hace años es el Fiat Panda, que es un auto, podemos decir, noble,
que es muy económico. Si llega a tener un problema es muy barato de reparar, es muy económico, gasta muy poco. El diseño no lo ayuda para nada, pero bueno, el que lo conoce sabrá decirme. Déjenme en los comentarios, por ahí alguno de ustedes tiene un Panda o piensan comprarse un Panda. Bueno, déjenme en los comentarios si alguno tiene un Panda por ahí, qué tal es. En mi opinión el diseño no está bueno, pero si necesitas un autito para moverte, es el auto ideal, que te lleva, te trae a todos lados y es un auto muy económico. Por algo es el auto más vendido de Italia, ¿no? Si a vos te gustan los autos como a mí, tenés autos de alta gama como por ejemplo Audi, BMW y Mercedes-Benz usados a un muy buen precio, obviamente vas a tener que mirar cuántos kilómetros tiene, investigar un poco los kilometrajes, verlo, probarlo, no sé. Pero tenés un montón de posibilidades para comprarte un auto. Son una persona que labura, que trabaja, no sé, de camarero, se puede comprar un vehículo. Tengo amigos camareros que tienen vehículo propio. Uno tiene un Fiat Punto, se estaba por comprar otro más nuevo, usado con 2-3 años sin problemas. La verdad que bastante accesible el tema vehículos. Si querés comprarte un auto 0 kilómetros, también tenés muchas opciones, muchas posibilidades. Al ser un mercado muy grande Europa de lo que es automotrices, tenés la Fiat, que la compró Stellantis, que es una empresa francesa que englobó a todas las empresas que había comprado Fiat, como por ejemplo tenemos a Fiat, Alfa Romeo. Fiat se había comprado a Dodge, Chrysler, que engloba a Fiat, Peugeot, Citroën, Dodge, Chrysler, un montón de marcas. Bueno, el mercado es muy grande de automóviles en Europa. Bueno, ¿dónde podemos buscar este tipo de vehículos? ¿Dónde podemos ir viendo precios? Para saber, para tener una idea, si vos querés ir viendo, tanteando ahí qué onda, si te conviene, si no, si querés. Bueno, te voy a pasar, ahora vamos a pasar a la compu, pero antes te digo que uno de los lugares para ver precios de vehículos puede ser una buena opción para ver de dueños directos. Obviamente siempre tenés a concesionarias en todos lados. Vas a una concesionaria, preguntás, averiguás, los ves, estás ahí, los tocas, todo perfecto. Pero si no, podés ir viendo por internet a través de Marketplace de Facebook y podés ir viendo precios ahí con los filtros, lo que a vos te interese, ¿no? En base al precio, el modelo, lo que vos quieras. También tenemos la aplicación que esta página que me la pasaron unos italianos que ellos han comprado por ahí, que se llama Autoscout 24. Ahora vamos a pasar a la compu y vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver los precios, vamos a ver cómo buscar un vehículo para que compres de la mejor manera y más económico en Italia. Bueno, acá estamos en la página que les digo, Autoscout 24. Yo por supuesto ahora lo puse en español para que se entienda todo, ¿no? Esta es la página, yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Yo lo puse, como les digo, en español para que podamos entender mejor, ¿no? Para que podamos ver. Acá podemos buscar el auto que queramos, por la marca que queramos, ¿no? Tenemos, como ya les dije, y el mercado es muy grande en Europa, tenemos prácticamente todas las marcas de autos que se comercializan en el mundo están en Europa. Todas las que se les ocurra, ¿no? Pero vamos a poner algún auto, digamos, de marcas que ya conocemos en Latinoamérica, que le tengamos confianza, como por ejemplo la marca Toyota. El modelo podemos elegir acá. Tenemos todos los modelos. Vamos a ver si está Corolla, por ejemplo. Acá podemos poner el año, ¿no? Como estamos hablando de autos usados, vamos a poner un 2015 más o menos. Podemos poner el valor para filtrar por precio. Vamos a poner algo así, no sé. Y acá nos va a decir cuántos vehículos se encontraron. Por el año y por el precio no estaríamos encontrando un Toyota Corolla menos. Vamos a buscar otro auto. Vamos a poner un Audi. Vamos a buscar el modelo. Un A3 que es muy vendido en Europa. En Italia yo estoy viendo un montón de Audi. Vamos a poner, filtramos por precio y le damos clic ahí. Vamos a ver qué nos sale acá. En esta página vamos a tener, por supuesto, quién lo vende, ¿no? Quién lo vende y todos los datos del vehículo. Si hacemos clic acá, vamos a ingresar a la página, ¿no? Y vemos, bueno, el valor, este sale 8.000 euros. Te dice que es un precio prácticamente justo. ¿Quién lo vende? ¿Dónde está ubicado acá?
porque recuerden que como puse país España nos va a aparecer España. Ahora vamos a ver Italia también, ¿no? Un Audi A3, 3 puertas, muy interesante, ¿no? Ves todos los detalles. Acá tenés el número para llamar, contactar. Te dice qué año es de marzo del 2014. Te dice, bueno, que es manual, el kilometraje que tiene y el tipo de combustible. Algo a tener en cuenta es que en Italia, los que yo vi, por lo menos donde estoy yo, la mayoría de los vehículos, en un 90% te digo, son diésel. El 90% de los autos son diésel, en Italia al menos. De todo lo que vi, vamos a poner el país, vamos a poner Italia. Vamos a poner la marca Fiat, vamos a poner el modelo, vamos a buscar algún, como les decía, el Panda, que es el auto más vendido de Italia, y vamos a poner un año 2015. Así vemos los precios. Si querés uno más nuevo, 2017, hacemos clic acá en los resultados y nos van a aparecer todas las ofertas de Fiat Panda que tenemos. Bueno, acá te aparece uno que se puede pagar por mes también en cuotas. Acá puedes calcular el impuesto, la cuota, ¿no? Entramos a a ver, el motor 1.2, que es por eso que no gasta nada, ¿no? Bueno, este está en Nápoli, Italia. Ahí lo vemos al vehículo. Es un auto sencillo, el diseño no es muy atractivo, pero es un auto que cumple con la función de trasladarte de un lado a otro, que es lo que queremos nosotros. Y acá nos sale el año 2017 de agosto, que es manual, la potencia, este es a benzina, sería nafta, y tiene 10.000 kilómetros. Tiene poquísimos kilómetros, por eso este precio. Obviamente que conseguiremos siempre mucho más barato cuando el año sea más antiguo o tenga un poco más de kilómetros, pero siempre buscando y buscando podemos encontrar muy buenas ofertas. La otra opción, como les decía, es la de Marketplace de Facebook, y como estamos acá, vamos a Marketplace. Yo puse vehículos, por supuesto, porque estamos buscando vehículos. Pongo acá en los filtros la ciudad donde me encuentro o cercana, o lo que quieran poner, donde quieren buscar, por supuesto, los vehículos, y el radio, acá lo vemos, ponemos aplicar y nos van a aparecer todas las publicaciones de esa zona, ¿no? Acá tenemos un montón de precios y versiones de automóviles. Tenemos, por ejemplo, acá un BM del año 2008, un Serie 1, 290.000 kilómetros, acá lo vemos. Se encuentra en la zona a 4.000 euros. Y así podemos buscar lo que queramos, ¿no? Obviamente podemos poner filtros acá en el precio que estamos buscando, el mínimo y el máximo. Acá podemos ampliar los filtros si queremos nuevo, como nuevo, buen estado, usado, aceptable. Bueno, vamos filtrando de acuerdo a nuestra necesidad y en nuestro deseo. Yo les recomiendo buscar por acá y buscar también en Autoscout 24, como les voy a dejar el link en la descripción. Acá tenemos un Mercedes-Benz. Te muestro para que veas que te puedes comprar un Mercedes-Benz, te puedes comprar un Audi o un BM. Este tiene 184.000 kilómetros y sale 4.000 euros. Es un año 2009. Y acá tenemos, ¿ves? Un B180 diésel. Bueno, y así tenés un montón de opciones, ¿no? No las vamos a ver todas porque si no se alarga el video, así que seguimos. Otra opción muy conveniente, depende de lo que vos necesites, si quieras siempre, cada uno tiene su necesidad, su urgencia, su deseo, sus gustos. Pero bueno, algo que es muy conveniente es, que yo conozco casos que lo han hecho, es ir a comprar el auto a Alemania, por ejemplo, de marcas alemanas. Obviamente no te vas a comprar un Fiat en Alemania, pero los alemanes, por ejemplo Audi, Mercedes-Benz, BMW, podés conseguir autos usados con pocos kilómetros, pocos años de antigüedad, digamos, y a un precio que es mucho más económico que Italia o España también, ¿no? Entonces conozco un caso de un conocido que se fue a comprar un Audi A1, viajó a Alemania, habló por teléfono obviamente, ¿no? Dijo que lo quería comprar, que iba a ir hasta allá, lo compró y se lo trajo a Italia. Después obviamente haces el traspaso de radicación, ¿no? Que de Alemania pasa
ese es otro papeleo que no es muy difícil de hacer, es bastante sencillo para poder radicarlo en Italia. Pero te ahorrás, en este caso, esta persona que les digo, se ahorró un poco más de 5.000 euros. Un montón, y se lo trajo andando desde Alemania a Italia, sin ningún problema. Esa es otra opción para abaratar bastante los costos y tener por ahí, de acuerdo a tu presupuesto, un auto un poco mejor, más nuevo y por ahí de alta gama, como es el caso del Audi. Si bien Audi A1 es la entrada de gama a Audi, es un Audi. Es un auto chico, pero es un Audi, todo lo que eso implica, ¿no? Así que está buenísimo. Para comprar un 0 kilómetro, las opciones que yo conozco, y es una de las que más se usa acá en Italia, es comprar el auto por leasing. ¿De qué se trata esto? Bueno, en Estados Unidos también es muy usada. Es un alquiler a largo término, vendría a ser a lungo termine, como le dicen en Italia. Que vos comprás un auto, o sea, lo alquilás, vas pagando una cuota mensual y tenés un auto 0 kilómetro. Hay otras opciones que podés hacer, como conocemos en Argentina, por ejemplo, que vos podés adelantar y lo sacás en cuotas al auto, ¿no? Ponés una parte en efectivo, un porcentaje, retirás el vehículo, ya lo tenés vos a tu nombre, lo vas usando y podés pagarlo en cuotas fijas, ¿no? Pues hay una tasa fija y también tenés la opción de pagar una tasa variable. La variable sería un poco las cuotas más económicas y la fija un poquitito más cara, pero yo creo que conviene porque te asegurás de que la cuota sea siempre esa desde que empezás a pagar hasta que terminás de pagar el vehículo. Bueno, espero que les haya gustado el video y simplemente era para responder una de las preguntas que también me hacen, que es si conviene o no comprar un auto en Italia, de qué manera, dónde podemos ver los precios y todo. Si querés emigrar y la idea es que te comprar un auto apenas llegás y todo eso, bueno, yo te paso este video para que tengas una noción de cómo buscar precios y demás, que conviene por ahí un poquito más. Así que espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte si no te suscribiste, si estás viendo por primera vez o varias veces si no te suscribiste. Aprovecha este momento, hacelo ahora, me das una mano enorme. Ya estamos por llegar a los 1000 suscriptores, faltan pocos, bueno, 60 que es un número, pero estamos ahí, Yo cuando empecé a hacer videos no pensé que iba a llegar a tanto, la verdad no me tenía mucha fe, pero bueno, acá estamos llegando a los 1000 suscriptores y espero que me des una mano. Si no te suscribiste aún, dale un like, compartí el video para gente que le pueda llegar a servir esta información. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.